Hola, hoy estaremos haciendo este vestido que es escote cruzado. También lleva un drapeado en la falda. Para las piezas del frente del vestido, los moldes los hice al doblez del papel para estar haciendo las transformaciones que tiene en el frente el vestido. Este es el molde de la falda, está trazado al doblez del papel. Para el molde de la blusa le dejé un poco de papel hacia el frente del molde para estar haciendo el cruce que lleva aquí en el frente. Aunque voy a utilizar una tela licrada, dejé el aumento de las pinzas a esta parte de la blusa. Aquí al hacer el cruce del escote le quedan unos pliegues y voy a estar cerrando las pinzas para que se hagan estos pliegues. Para las piezas de la espalda los tracé así, solo la cuarta parte como normalmente lo hacemos. A las piezas de la espalda también le voy a hacer las pinzas. Esta es la tela que voy a estar utilizando. A los moldes solo le desconté 1 centímetro. No hice mucho descuento porque al estirar la tela el estampado se deshace un poco, entonces no quiero que se deshaga el estampado. Desconté solamente 1 centímetro y estoy utilizando 2,5 metros de esta tela. Voy a empezar las transformaciones con el molde delantero de la blusa. Aquí en la altura de hombro yo le voy a quitar 2 centímetros para formar el escote. Pueden quitar menos o pueden quitar más dependiendo que tan escotado lo quieran. Hacia abajo voy a marcar 11 centímetros. Para hacer el cruce que lleva la blusa, primero voy a marcar de la altura de pinza hacia abajo la medida de radio de busto. Estoy marcando 10 centímetros. Voy a unir hacia la pinza escuadrando con el centro del molde. Después hacia el costado voy a escuadrar con la otra línea de pinza y voy a unir hacia el costado. Después hacia afuera del molde voy a marcar esta misma medida. Esta medida que es del centro del molde hacia la pinza la voy a marcar hacia afuera del molde. Pasamos esta medida hacia afuera del molde. Y ahora sí terminamos la semicurva del escote hacia esta medida. Y así nos queda marcado el cruce de la blusa. Voy a marcar 2 líneas en diagonal que son las que se van a hacer los pliegues al cerrar las pinzas. Aquí en el escote voy a cerrar una pinza de 1 centímetro y al terminar el escote también le voy a quitar 1 centímetro. Esto es para que el escote no nos quede colgado. Esta es la parte de arriba de la blusa, la que hace el cruce. Son 2 piezas para este molde. Todas estas pinzas se van a cerrar en el molde y se van a abrir las líneas para hacer los pliegues. Estas son las líneas que se van a abrir. Aquí le vamos a dar el aumento para hacer los pliegues y ya esta parte del fajón se le va a cerrar la pinza en el molde y esta pieza se va a cortar a doblez de tela. Aquí en la sisa le voy a dejar 1 centímetro más hacia arriba porque aunque va a llevar el holán, no quiero que me quede muy abajo la sisa, ya que el holán no queda muy largo y no tapa mucho el brazo. Recortamos el molde con los pliegues así ya hechos para que a la hora de cortar en tela no nos haga falta.
Para formar la línea donde se va a unir el holán, la voy a dejar 1 centímetro arriba de este corte. En la sisa no estoy marcando ninguna medida, solo estoy acomodando la escuadra hacia donde me quede mejor marcada la línea. Y esta es la pieza que voy a recortar de este molde para después unir el holán en medio de estas dos piezas. Voy a tomar la medida hasta la caída de hombro. Vamos a hacer ahora la transformación para la parte del frente de la falda. Aquí a la falda le voy a quitar los 3 centímetros que tenía de aumento para la pinza. Los 3 centímetros solo se los quité de la cintura y esta parte que estoy quitando aquí es lo que me sobra de papel en el molde. Del centro hacia el costado voy a tomar la medida de separación de busto, son 10 centímetros. Y a esta medida voy a marcar una línea por todo lo largo del molde. Por esta línea vamos a recortar para hacer dos piezas de aquí del frente de la falda. Una de estas piezas es la que va a llevar el drapeado. A unos 12 centímetros de la línea de cintura hacia abajo voy a marcar una línea para estar marcando las 3 líneas que van a llevar el drapeado. Estas líneas las voy a marcar solo en la pieza más grande. La primera línea la marqué a 12 centímetros de la cintura hacia abajo. La segunda dejé como 4 centímetros para marcar la segunda y así voy a marcar la tercera. Yo solo voy a hacer 3 líneas. Recortamos para hacer el aumento a la parte que va a llevar el drapeado. Así como está mi molde, así es como voy a cortar las piezas en el vestido para que esta parte del corte más pequeño me quede hacia el lado izquierdo. Y vamos a abrir estas líneas y le vamos a dar el aumento para estar haciendo los pliegues que quedan aquí. Para dar el aumento acomodamos bien el molde y solo subimos las piezas más pequeñas. Estas piezas de las que vamos a ir subiendo para arriba y vamos a aumentar dependiendo qué tan grande vamos a hacer el pliegue. A cada abertura le aumenté 7 centímetros para que cada pliegue me quede de 3 centímetros y medio. Formamos los pliegues y recortamos. Para estas piezas del frente vamos a cortar una pieza de cada molde. Esta es la parte del frente de la falda, así que vamos a cortar una pieza de cada una. Para el molde de la espalda le voy a quitar los 2 centímetros en la altura de hombro y en el centro del molde le voy a quitar 1,5 centímetros. También voy a subir 1 centímetro en la sisa. En la espalda yo no voy a colocar la parte del fajón, pero la voy a estar marcando en el molde para así marcar también a dónde va a llegar el holán. Con el mismo molde del frente podemos marcar el fajón en la parte de la espalda. Aquí podemos cortar la pieza del fajón para colocarla aparte. Yo no la voy a cortar, voy a hacer la pinza de la espalda para que en la parte de la espalda, en la blusa, van a ser 2 piezas y 2 piezas para la falda.
Y de la misma manera que marqué en la parte del frente, voy a marcar esta pieza. Y de la línea hacia adentro voy a marcar 1 centímetro. Y voy a traer este centímetro a perder hacia arriba. Aquí en el molde de la falda también le voy a marcar el centímetro. Este centímetro lo voy a perder hacia la línea de cadera. Podemos entallar más el molde como lo hemos hecho en algunos otros videos. Yo esta vez no lo voy a estar entallando. Para este molde voy a cortar 2 piezas. Los holanes los voy a cortar en circular. Los holanes los voy a dejar de largo de 10 centímetros. Este holán es para la falda. Este es 10 centímetros de largo y lo voy a cortar 2 veces para hacerlo forrado. Aquí van a tomar la medida a esta pieza. El holán lo voy a colocar unos 2 centímetros más abajo de la línea de cintura y también a lo largo de la falda me va a quedar como unos 2 centímetros más arriba del ruedo de la falda. La medida que me dio el largo de la falda lo dividí entre 6 para cortar los holanes en circular, o podemos cortarlo medio circular. Aquí le voy a quitar un poco para que los extremos del holán no cuelguen como muy cuadrados. Y este es el holán para la falda. Para cortar el holán que lleva aquí en la sisa, la medida de la espalda la voy a sumar con la medida del frente y esta medida la voy a dividir entre 6. Vamos a marcar con un piquete en donde empieza y termina cada pliegue para así después nada más unir los piquetes y hacer los pliegues. Estas son las 2 piezas para la parte de la espalda de la falda. No di aumento para el cierre ya que no voy a colocar un cierre. Estas son las piezas para la blusa. Esta es de la espalda. Para los holanes corté 2 para cada lado de la sisa. Aquí a esta pieza también marcamos con un piquete en donde empieza y termina cada pliegue y también marcamos con un piquete el centro de la pieza para después encimar los piquetes y hacer el cruce. Estos son los holanes para la sisa. Los corté igual que corté el de la falda. Aquí en el holán de la sisa no corté los extremos. La parte más pequeña es la que va a quedar hacia abajo de la sisa. Tomé la medida de los 2 moldes y ya después esa medida que me dio la dividí entre 6 y también los corté doble para hacer los forrados. Voy a empezar uniendo los holanes
Voy a enfrentarlo por los derechos y voy a unir por todo el ruedo. Le voy a pasar una costura por encima del ruedo para que quede mejor asentada la tela. Estas son las piezas para la espalda, las voy a unir a 1 centímetro de costura y también les voy a hacer las pinzas. Y así mismo voy a hacer con las dos piezas de la falda. Ahora voy a enfrentar esta pieza y la de la blusa por los derechos y voy a unir a 1 centímetro por toda la línea de cintura. Y ahora vamos con las piezas del frente. Aquí voy a unir los piquetes para formar los pliegues. Ya que tengo hecho los pliegues, le voy a pasar una costura por encima para que a la hora de unir con las otras piezas no se deshagan. Y ahora le voy a colocar el holán a unos 3 centímetros de la cintura hacia abajo y voy a unir por todo lo largo de la falda.
Enfrentamos ahora la otra pieza del costado y cosemos a 1 centímetro. Aquí a lo largo de la falda dejé un espacio para poder hacer el dobladillo sin tener que pisar el holán. Y ahora vamos con las piezas de la blusa. Voy a enfrentar los piquetes que marqué para hacer los pliegues y voy a pasar una costura por encima también para pisar los pliegues. Ahora los voy a enfrentar por los derechos con la pieza de la espalda y voy a unir por los hombros. Después voy a colocar un bies en todo el contorno del escote. Aquí puse ya el bies, esto ya no lo grabé porque ya lo hemos hecho en varios videos. El video anterior también coloqué un bies de esta misma manera, así que ya no lo grabé para no hacer más largo el video. Vamos ahora a enfrentar los piquetes del centro de la blusa y vamos a pasar una costura por encima para que estas dos piezas no se estén moviendo a la hora de unir con la otra pieza del fajón. Y aquí voy a enfrentar el fajón por los derechos y voy a coser a 1 centímetro. Esta es la pieza de la falda, voy a enfrentarla por los derechos también. Si voy a enfrentar estas dos piezas por los derechos, voy a unir por los costados a 1 centímetro de costura.
Marcamos la mitad del recorrido de la sisa para enfrentarla con la mitad del recorrido del holán. Enfrentamos las marcas con el holán. La parte más pequeña del holán nos tiene que quedar hacia abajo de la sisa. Tomamos estas piezas que son para la parte de la sisa, vamos a enfrentarla por los derechos, cosemos a 1 centímetro. La parte de la espalda me queda un poquito más ancha que la del frente, así que las voy a marcar para que no se me revuelvan. Para esta pieza corté un bies de 2 centímetros de ancho, lo voy a enfrentar por el derecho de esta pieza y voy a coser a 1 centímetro. Después voy a doblar este bies para el revés de la tela. Vamos a enfrentar ahora con la sisa. La parte del frente la voy a enfrentar para que me quede hacia el lado del frente de la blusa. Hacemos coincidir las costuras de aquí del costado y cosemos a 1 centímetro por todo el contorno.
Y aquí le voy a pasar la over para hacer la terminación de todo este contorno. Al pasar la over lo pasamos por encima del holán para que así la pestaña caiga hacia el revés de la blusa. Para el dobladillo le voy a doblar primero medio centímetro, después voy a doblar otros 2 centímetros y voy a pasar una costura por encima de este doblez.